Luis Barría, quien nos expondrá la legitimación activa para demandar en nombre de la naturaleza por daño ecológico puro. El doctorando Luis Barría es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, cuenta con una maestría en Derecho Ambiental y Sostenibilidad, Negociación, Mediación y Arbitraje. En Educación Ambiental, Manejo y Gestión de Vida Silvestre. Tiene posgrado en Litigación Climática y Responsabilidad Empresarial en materia de sostenibilidad. Además, es especialista en docencia superior. Tiene diplomado en Tratado Internacional y Gerencia de Negocio Ambiental. En Derecho Civil cuenta también con estudios en Responsabilidad Civil, Derecho de la Inteligencia Artificial, Fiscalidad y Digitalización y en Comercio Internacional. Sin más, entonces, damos la palabra al doctorando Luis Barría. 20 minutos desde que conecto, dicen. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde va la HDMI acá? Vamos a ponerlo aquí, que es más fácil. Ayúdame si se ve allá, que no sé. ¿Ya? Bueno. Hola. Bueno, ante todo, muy buenas noches y muchas gracias tanto a los organizadores, profesor Bonilla, al decano de la facultad, así como a los compañeros doctorandos que obviamente han estado trabajando fuertemente en el tema de la preparación de este seminario. Efectivamente, nos toca a nosotros disertar, como dice allí, un trabajo que ha sido sustentado preliminarmente en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Castilla-La Mancha, sede de Toledo, pero que es realmente la base científica preliminar para nuestro trabajo doctoral y es efectivamente una documentación inédita porque, como podemos ver allí, el tema de los derechos de la naturaleza y la legitimidad para demandar por daño ecológico puro es un tema nuevo en Panamá y es realmente nuevo en el mundo. Entonces involucra muchos conceptos que realmente van mucho más allá de lo que natural y científicamente se ha tenido en el desarrollo del derecho en Panamá. Si nos retrotraemos 2000 años atrás, para un romano, ¿sí?, usted era ser humano, como bien lo puede decir nuestra compañera María Antonieta, usted era ser humano y por lo tanto tenía derechos si estaba separado del vientre materno, había respirado aunque sea un instante y tenía forma humana. Si no, usted no era sujeto de derechos, no era ser humano. Más recientemente, a finales del siglo antepasado, allá en la Common Law, en el sistema de la Common Law, comienzan a surgir las sociedades anónimas y al principio tampoco se comprendía que tuvieran derecho o que una persona jurídica de esa naturaleza fuera sujeto de derecho. Y si venimos a mediados de la última década del siglo pasado, los años 1990, nadie podía concebir que un animal tuviera algún tipo de derecho. Eso no era entendible para un abogado. Entonces, estos tres casos que les he puesto fueron verdad en algún momento de la evolución de nuestro derecho, como verdad es el momento actual, en donde lo entiendan, lo comprendan, lo acepten, o lo dijeran o no algunos juristas, la naturaleza es ya un sujeto de derecho, igual que lo son los animales, igual que lo es el feto, igual que lo son las personas jurídicas. Entonces, sobre eso trata mi trabajo, que rápidamente les planteo, y que obviamente se trata de un acercamiento inicial a varios aspectos. El análisis de la ley panameña 287 del 2022, que ya veremos algunos aspectos relevantes de la misma, y que obviamente involucra reconocer, porque así lo dice la ley 287, a la naturaleza como un sujeto de derecho,
pero nos lleva a un acercamiento a un concepto poco estudiado, pero ahora verán algunos ejemplos de lo que ya contemplan las pólizas de seguro en Panamá. El daño ecológico puro, y hacemos un acercamiento en este trabajo, claro, al caso de las minas de cobre panameña, y nos lleva a esto un paso más allá del entendimiento, decía el compañero, el tema de los derechos humanos. A nuestro criterio ya nos encontramos a un paso de los derechos suprahumanos, y de eso podemos discutir mucho, ¿qué es el derecho suprahumano? Más allá del ser humano, la naturaleza no es un ser humano, obviamente, y estamos a un paso también, y es parte de mi planteamiento, de la creación de la jurisdicción ambiental. Ya lo ha hecho Chile, Nueva Zelanda y Australia. Entonces este trabajo va enfocándose en ese aspecto, y obviamente la legitimación activa para demandar y representar a la naturaleza es mi proyecto de tesis doctoral. Entonces, habría que entender primero qué es esto de los derechos de la naturaleza. Lo consagra en Panamá la ley 287 del 2022, que establece todo el marco legal para reconocer a la misma como un sujeto de derecho. Taxativamente lo dice la ley. Y en ese aspecto, esa ley reconoce estos derechos y establece las obligaciones del Estado para cumplir con los mismos, y obviamente la legislación busca proteger los ecosistemas y asegurar a las generaciones futuras para, obviamente, que puedan disfrutar de un ambiente saludable. Sujeto de derecho, ¿qué es esto? Bueno, un sujeto de derecho es un ente que tiene la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones, como lo es un ser humano. Asimismo lo es ya, según lo dictamina la ley 287, la naturaleza. Y en este sentido, el artículo 1 de la ley es taxativa. Dice textualmente, cito y leo, esta ley tiene por objeto reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, así como las obligaciones que tiene el Estado y todas las personas, ya sean naturales o jurídicas, para garantizar el respeto y protección de estos derechos. El Estado deberá garantizar, a través de su ordenamiento jurídico, la restauración por los daños causados. Además, promoverá la participación, responsabilidad ciudadana y empresarial en la materia, así como el acceso a la información y a la justicia en accesos ambientales. Los compañeros me decían, ¿por qué, Luis, tú hablas tanto de Escazú? Escazú es un acuerdo internacional que es parte, señores, no solamente del control de la convencionalidad, sino del bloque de la constitucionalidad. Entonces, todo el marco de ese nuevo Código de Procedimiento Civil que ya les están enseñando y que los que somos abogados tenemos que reestudiar, está basado, adivinen qué, en control de la convencionalidad. Entonces, Escazú es un acuerdo que es netamente jurídico y que es parte del fundamento de esta ley. En ese sentido, pues este reconocimiento legal de la naturaleza es un avance significativo en el tema de la justicia ambiental, y adicionalmente 3 artículos que también quiero leerles, y por eso me permito citarlos también, de la ley 287, el artículo 3 dice, para los efectos de esta ley, la naturaleza es un ente colectivo, miren ustedes, indivisible y autorregulado, y conformado por sus elementos, biodiversidad y ecosistemas interrelacionados entre sí. El artículo 5 nos indica, toda persona natural o jurídica, individualmente o en asociación legal, escúchese bien, tiene legitimación activa. El tema de mi tesis doctoral es la legitimación activa, que ahora lo vamos a analizar bien. Legitimación activa en virtud del interés difuso. El profesor Alessio Valiente ha sido un gran defensor de los intereses difusos en esta facultad, que representa a la naturaleza para exigir el respeto y cumplimiento de los derechos y obligaciones establecidos en esta ley, ante instancias administrativas, por eso usted está involucrado también aquí en la parte de derecho administrativo, y instancias judiciales. Y el artículo 6 dice que la naturaleza gozará de la protección y respeto por parte del Estado, y los habitantes, ¿sí?, deben asistir a las autoridades competentes cuando tengan conocimiento de posibles acciones o hechos que puedan generar riesgo o daño ambiental. En ese sentido, obviamente, pasamos rápidamente esto, nos vamos al concepto de daño ecológico puro. Ese es un tema interesante porque dentro de la teoría del daño, que la vamos a ver rápidamente, que se nos da en derecho civil, para los que son civilistas, no se ha llegado ni siquiera a explicar bien el daño ecológico y mucho menos el daño ecológico puro. No son sinónimos y lo vamos a ver. Entonces, en este sentido, pues la definición simple del daño, pues se entiende como cualquier detrimento que afecta a una persona natural o jurídica directamente o a sus bienes o patrimonio. Y ahí está
en la teoría estricta y pura del daño, el daño moral, el daño material, el lucro cesante, el beneficio probable, etc. Esos aspectos, cuando vamos a la definición de daño ecológico puro, entonces se plantea en que este daño ecológico implica el daño directo que sufra una persona natural o jurídica de forma directa o en sus bienes o patrimonios, pero ¿producto de qué? De una afectación directa del ambiente. Pero el Poder Judicial no ha querido, porque apenas lo hagan, ¿qué va a ocurrir? Los juzgados civiles pierden por lo menos la mitad de sus competencias. Entonces se van dando cuenta, hay intereses, hay temas subjetivos que son los que impiden que sea la objetividad. En este caso va a ocurrir igual. Debe plantearse la existencia del tema de los tribunales y la jurisdicción ambiental. Pero mientras llegamos a eso, el tema de la definición de legitimidad para demandar, se puede indicar que obviamente es el derecho que tiene una persona para iniciar un proceso judicial en defensa de sus derechos o intereses. Es crucial para garantizar que aquellos afectados por daños puedan buscar justicia y reparación. La naturaleza no tiene manos ni pies, como una persona jurídica tampoco los tiene. Comprendemos perfectamente que una persona jurídica puede ser afectada y que alguien puede demandar en nombre de quién, de esa persona jurídica. Bueno, eso es lo que ocurre aquí. Cualquiera, según la ley 287, puede demandar en nombre de la naturaleza. Entonces, los sujetos con legitimación son cualquier persona natural y jurídica, así lo dice la ley, o cualquier grupo de organizaciones que quiera de una manera hacer el planteamiento. Eso lo plantea el artículo 5 de la ley 287. Eso nos lleva obviamente al tema de la responsabilidad por daño. Obviamente no quiero detenerme tanto aquí, pero es la disyuntiva que siempre existe entre la responsabilidad objetiva y la responsabilidad subjetiva. Ese ha sido siempre un debate en el tema de derecho civil. Aquí ya está superado, porque definitivamente la responsabilidad objetiva no requiere prueba de culpa o dolo y ni siquiera obviamente requiere entrar a probar eso, mientras que la responsabilidad subjetiva sí. En el caso de los principios de la responsabilidad objetiva, pues son el daño, la relación causal, la actividad riesgosa y el interés protegido. Esto es común ¿en dónde? En normativas ambientales o que protegen derechos ambientales como lo que estamos hablando. Mientras que la responsabilidad subjetiva, obviamente sí requiere usted probar la culpa, negligencia, dolo, daño. En el caso del daño ecológico puro, esto es irrelevante, porque no se está buscando necesariamente otra región y usted puede reintroducirlo. ¿Me explico? Entonces, un daño que pareciera ser ecológico puro, usted puede, mediante el reemplazo, lograr nuevamente la restauración. Está también la reparación. Vuelvo con el caso del río La Villa y Estibaná. Si lo que hizo es contaminación fecal por las porquerizas, bueno, usted le va a tocar limpiarlo. Y lo más probable, cuéstele lo que le cueste, es que usted puede, mediante la reparación, lograr que ese daño ecológico sea superado en ese caso. Puede ser que se tenga que ir a la restauración. La restauración, ojo, no puede ser confundida con acciones que en este país han sido terriblemente equivocadas y unilaterales. Y voy a poner como ejemplo la reforestación. Ay, reforestamos 1 millón de hectáreas, plantamos 1 millón de árboles. ¿Cómo usted va a ver cuáles son los árboles? Teca. Si usted replanta 10 hectáreas de teca, ni el talingo puede vivir ahí. La restauración no es eso. La restauración están diciendo que no cubren los seguros del daño ecológico puro. ¿Que ir al debate? Bueno, para eso estamos en el doctorado, ¿verdad? Para romper paradigmas. Y estas son las cosas que se van a tener. Y bueno, en el caso de ese daño ecológico puro, pues obviamente los temas del agua, de la diversidad biológica, del cambio climático, todos estarán transversales en ese sentido. Así que bueno, hasta aquí les doy muchas gracias y contestaremos cualquier pregunta que bien tengan. Buenas noches.